Lo que vuelve a un hombre inolvidable para una mujer casada casi nunca tiene que ver con seducción. No es el más atractivo, ni el más atento, ni el que provoca emociones fuertes. Es el hombre que logra algo mucho más inquietante, hacer que ella se detenga por un segundo y se pregunte por qué, estando cerca de él, siente menos peso encima. No porque él sea mejor que su esposo, no porque le prometa algo distinto, sino porque junto a él no necesita actuar, no necesita cumplir un rol, no necesita sostener una versión correcta de sí misma. Y esto es algo que muchos hombres no entienden. Lo verdaderamente adictivo no es la emoción intensa, sino la sensación de poder respirar. Antes de avanzar, es importante dejar algo claro: esto no es una invitación a cruzar límites ni a interferir en una relación. Un hombre con carácter no necesita ganar de esa forma. Pero hay una realidad que existe aunque incomode, incluso cuando un hombre no hace nada indebido, incluso cuando mantiene distancia y respeto. Hay ciertos tipos de presencia masculina que dejan huella en la mente de una mujer casada. Analizarlo no es para manipular, sino para comprender por qué algunos hombres pasan sin ruido y otros, sin proponérselo, se quedan en la memoria. Una mujer casada no busca reemplazos. Lo que la atrae no es un hombre, sino el estado interno que ese hombre despierta en ella. Muchas viven bajo 3 capas constantes de presión: la del rol, donde no pueden equivocarse ni mostrarse débiles; la de la imagen, donde deben sostener una apariencia de estabilidad para todos; y la del control invisible, donde incluso sin prohibiciones explícitas aprenden a autocensurarse. Cuando aparece un hombre que no activa esas capas, el cerebro lo registra como un espacio raro, casi un refugio. No porque él haga algo especial, sino porque no exige nada. No investiga su vida, no intenta rescatarla, no la empuja a definirse. Simplemente está. Y ese estar sin demanda es extraordinariamente raro. La sociedad le ha enseñado al hombre que para ser recordado debe esforzarse más, comprender más, involucrarse más. Pero con una mujer casada, ese exceso suele generar lo contrario: presión. Preguntar demasiado, profundizar en su matrimonio, ofrecer comprensión constante suele percibirse como una invasión suave. No es rechazo moral, es autoprotección. El hombre inolvidable no interroga ni construye escenas emocionales. Mantiene las conversaciones ligeras, respeta los silencios y no invade territorios que no le corresponden. Y justamente ese espacio que deja es lo que hace que la mente de ella vuelva una y otra vez. Observando la realidad con frialdad, hay señales claras: este tipo de hombre no necesita atención, no se inquieta cuando ella desaparece, no persigue respuestas. Tampoco siente curiosidad por controlar su intimidad ni se posiciona en contra de su esposo para ganarse simpatía. No toma partido, no compite, no intenta demostrar superioridad. Mantiene límites invisibles con naturalidad, no escribe a horas indebidas, no crea secretos compartidos, no empuja. Tiene una vida propia con ritmo y dirección, no como pose, sino como base real. Eso genera algo muy particular: ella percibe que él estaría bien incluso sin ella. Y esa autosuficiencia tranquila pesa más que cualquier gesto romántico. El error más común es creer que hay que ganarle al esposo. En realidad, quien entra en competencia pierde de inmediato. El hombre inolvidable no busca ser elegido, no intenta ocupar un lugar central. No necesita abrir puertas ajenas. Su poder está en no reclamar espacio. Por eso provoca una inversión silenciosa: al no luchar por quedarse, es quien más permanece en el pensamiento. Hay además un ángulo poco mencionado: muchas mujeres casadas no carecen de amor, sino de equidad emocional. Están acostumbradas a ceder, a adaptarse, a suavizarse. Cuando encuentran a un hombre que no invalida sus emociones ni las convierte en problema, pero tampoco las utiliza para acercarse, sienten algo profundamente raro: respeto. No el respeto ruidoso, sino el que se instala sin palabras. Y aquí hay una distinción clave:
recordar no significa querer. Muchas recuerdan a un hombre no porque deseen romper su vida, sino porque él representó un momento donde pudieron existir sin máscara. Ese recuerdo no es romántico, es identitario. Es un espejo silencioso que deja una pregunta abierta: ¿estoy viviendo desde lo que soy o desde lo que se espera de mí? Esa pregunta, no el hombre, es lo que quita el sueño. Y si alguien piensa que esto se aprende con técnicas, se equivoca. No se imita el ritmo interno, no se copia la presencia. Todo nace de principios simples pero exigentes: moverse más lento que la emoción, respetar límites incluso cuando nadie los exige, no explotar el descontento ajeno y construir una vida lo suficientemente sólida como para no necesitar ser elegido. Lo verdaderamente inolvidable no se fuerza, se sostiene. Y lo que aún queda por explorar es más incómodo. No es la forma de entrar en la vida de alguien lo que deja marca, sino la manera en que uno se va sin dejar desorden. Hay algo que muchos hombres confunden durante años. Atención no es lo mismo que ser visto. Una mujer casada no carece de personas que la escuchen, que le pregunten cómo está, que intenten entenderla. Lo que casi nunca encuentra es a alguien frente a quien no tenga que explicarse ni justificarse. Y ahí empieza la diferencia real. El recuerdo profundo no nace del consuelo, nace del reconocimiento silencioso. Ser visto no significa que alguien valide todo lo que sientes ni que te acaricie las emociones. Significa algo más incómodo y más raro: poder mostrar una parte imperfecta sin que el otro intente corregirla. Las mujeres casadas viven demasiado tiempo interpretando papeles correctos: la esposa que no se equivoca, la madre que no se quiebra, la mujer que sabe manejarse. Muy pocos hombres logran mirar más allá de ese personaje sin intentar arreglarlo. El hombre inolvidable no intenta suavizar lo que ella dice, no la empuja a pensar positivo, no convierte cada frase en una lección. Simplemente percibe el cansancio que hay detrás. Y cuando una mujer dice algo que no suena bien, algo egoísta, algo confuso, algo que no encaja con la imagen de buena mujer, él no se apresura a tranquilizarla ni a justificarla. Tampoco la contradice para imponerse. Su reacción es mínima, pero precisa. No invalida. No dramatiza. Ese tipo de presencia tiene un impacto profundo porque rompe una costumbre muy arraigada, la de tener que moderarse para ser aceptada. En la vida conyugal, el juicio rara vez se expresa en palabras, se transmite en silencios, en cambios de tema, en miradas que cierran la conversación. Por eso, cuando alguien no juzga ni dirige, el cuerpo lo registra como un espacio seguro. Y esa seguridad no es blanda, es firme. Hay un error muy común: creer que comprender a una mujer implica ser emocionalmente sofisticado, leer entre líneas, anticipar reacciones. Para una mujer casada, ese tipo de sensibilidad suele sentirse como otra forma de control. Ha pasado demasiado tiempo ajustándose a expectativas ajenas. El hombre que deja huella no intenta descifrarla, se observa a sí mismo. Nota cuando surge la ansiedad por agradar, cuando aparece la necesidad de ser especial, y se detiene. Esa autorregulación comunica algo poderoso: aquí no hay urgencia. Y la ausencia de urgencia es profundamente atractiva. Hay una verdad incómoda que pocos aceptan: las mujeres no recuerdan a quienes las distraen de sus conflictos, recuerdan a quienes las obligan a verse con claridad. No con palabras duras ni confrontaciones, sino con una presencia que no colabora con la evasión. Cerca de este tipo de hombre no es posible refugiarse en la queja permanente ni en el victimismo cómodo. No porque él la confronte, sino porque no refuerza ese rol. Y eso, aunque no siempre sea agradable, permanece en la memoria. Muchos hombres buenos se vuelven olvidables porque su objetivo es aliviar, contener, curar. Pero nadie pidió ser salvado. Quitarle a alguien la posibilidad de enfrentarse a sí mismo, incluso con buena intención, suele generar rechazo silencioso. El hombre que permanece no busca quedarse.
Esa es la paradoja. No intenta fijar un lugar emocional, no construye dependencia, no se posiciona como excepción. Permite que la experiencia quede incompleta. Y el cerebro humano detesta lo incompleto. Por eso vuelve. No por deseo, sino por una pregunta que quedó abierta. Y esa pregunta no gira en torno a él, sino a ella misma. Ser visto no significa ser aprobado. El hombre inolvidable no está de acuerdo con todo, pero cuando no lo está, no reduce ni invalida. Diferencia entre comprender y ceder. Mantiene el respeto, y el respeto es lo que sostiene el recuerdo. A nivel psicológico, lo que más se fija en la memoria no son las experiencias intensas, sino las que no se cierran del todo, las que no se definen, las que no se apropian. Este tipo de hombre no etiqueta, no reclama, no concluye. Deja espacio. Y ese espacio trabaja solo. Pero aquí hay un límite delicado. Cuando esa distancia nace de la estrategia, se percibe como manipulación. Las mujeres casadas son especialmente sensibles a la falta de autenticidad. No siempre pueden explicarla, pero la sienten. Por eso, quien intenta copiar el comportamiento sin tener la base interna termina generando rechazo. Lo que permanece no es la técnica, es la solidez. Y esa solidez se nota incluso cuando no se hace nada. La diferencia final es clara, no es lo mismo ser interesante que ser estable. Lo interesante entretiene. Lo estable transforma, y solo lo segundo deja marca duradera. A veces basta estar unos minutos cerca para que una mujer casada sepa si un hombre está viviendo de verdad o simplemente interpretando un papel. No necesita preguntas ni pruebas. El cuerpo lo percibe antes que la mente. La convivencia prolongada con lo falso afina la percepción. El matrimonio no vuelve ingenua a una mujer, la vuelve sensible a lo que no encaja. Ha pasado demasiado tiempo rodeada de gestos correctos, palabras adecuadas y silencios calculados. Por eso reconoce rápido la tensión detrás de una calma ensayada, la rigidez detrás de una distancia estratégica, la ansiedad escondida detrás de una aparente autosuficiencia. Muchos hombres creen que ser callados, reservados o poco disponibles es señal de profundidad, pero el silencio que nace del desorden interior se siente ruidoso. Es un silencio que espera respuesta, que mide impacto, que busca resultado. El hombre sólido no necesita sostener su calma, la calma ya está ahí. Cerca de él no hay sensación de examen ni de expectativa suspendida. Esa diferencia, aunque sutil, es decisiva. Hay un detalle cotidiano que lo revela todo, la forma de cerrar una conversación. El hombre que actúa suele prolongar, añadir algo más, dejar una marca para asegurarse presencia. El hombre íntegro termina cuando termina. Sin apuro, sin miedo a desaparecer, sin necesidad de anclar el recuerdo. No porque sea frío, sino porque no está incompleto. Y para una mujer acostumbrada a relaciones llenas de hilos invisibles, esa limpieza resulta inquietante. No se trata de indiferencia. La indiferencia no deja huella. Se trata de presencia plena mientras existe y ausencia real cuando se va. Tampoco se trata de ser diferente al esposo ni de ocupar un lugar alternativo. El intento de diferenciarse suele esconder hambre de validación. Lo que atrae no es la comparación, sino la falta de competencia. El hombre que no compite transmite algo raro, no necesita ganar. Las estrategias también fallan rápido. Responder tarde, medir mensajes, dosificar atención, todo eso puede parecer control, pero cuando nace del cálculo se filtra en el ambiente. Se siente como conducción. Y las mujeres casadas, acostumbradas a dinámicas con objetivos implícitos, reaccionan cerrándose. El hombre que permanece en la memoria no conduce, no empuja, no retiene. Deja que el otro decida quedarse o no. Hay además algo que pocas veces se menciona, el respeto profundo que genera quien no aprovecha la vulnerabilidad.
Los momentos frágiles aparecen solos. Un mensaje fuera de hora, una confesión a medias, una caída emocional breve. Muchos los interpretan como oportunidad. Pero quien no toca ese borde demuestra dominio propio. No por moral, sino por solidez. Esa contención rara se recuerda. La seguridad que produce no viene de promesas ni de palabras tranquilizadoras, sino de la sensación de que nada se va a desbordar. Todo permanece claro. Imitar conductas es sencillo, sostener un estado interno no. La falta se filtra en la mirada expectante, en el ritmo apresurado, en la quietud incómoda. No hace falta análisis, se siente. Y hay una línea final que lo separa todo. El hombre con peso no actúa cuando surge la emoción. El que carece de base se precipita. La prisa revela vacío. Y el vacío no se recuerda. Lo que permanece no es el gesto, es el estado. Pero ese estado no se construye para otros. Existe incluso cuando nadie lo mira. Si esto te hizo detenerte un segundo, guarda este video suscribiéndote, porque lo que viene va más profundo. Hay hombres que no necesitan levantar la voz ni ocupar espacio para que los demás ajusten su actitud cuando están cerca. No se trata de imponerse ni de destacar, sino de algo más difícil de explicar, claridad interna. Para una mujer casada, las palabras impresionan poco, ha escuchado suficientes promesas, explicaciones y discursos bien construidos. Lo que observa con atención es otra cosa, cómo un hombre maneja los momentos vacíos, qué hace cuando no recibe prioridad, cómo se sostiene cuando no hay nadie mirando. Ahí no existen los papeles, solo queda la estructura real. La identidad masculina no nace del esfuerzo por parecer, sino de la coherencia silenciosa. Un hombre sólido no necesita mostrarse profundo ni endurecerse para protegerse. Su firmeza aparece en gestos pequeños, no rellena silencios por nerviosismo, no corrige su postura para agradar, no modifica su esencia para encajar. Para una mujer que ha pasado años adaptándose, alguien que no se adapta para ser aceptado resulta perturbador. La verdadera prueba aparece cuando nadie lo necesita. Muchos parecen estables mientras reciben atención, cuando esta falta, se inquietan, buscan señales, generan presencia artificial. El hombre arraigado continúa con su vida. No para demostrar independencia, sino porque su ritmo no depende de validación externa. Ese ritmo crea peso. Y ese peso se percibe. Por eso las mujeres casadas respetan especialmente a quien no las necesita para sentirse completo. La experiencia les ha enseñado que un hombre vacío termina siendo una carga, no por maldad, sino por dependencia emocional. La identidad también se revela en la capacidad de decir no. No para ejercer poder, sino para mantenerse fiel a lo que se es. Rechazar conversaciones sin sentido, no prolongar vínculos ambiguos, retirarse de espacios que desdibujan los propios valores. Estas decisiones no buscan impacto, pero generan respeto. No porque sean heroicas, sino porque son coherentes. Existe una diferencia fundamental que pocos mencionan: complacer genera cercanía momentánea, sostener estándares genera estima duradera. Un hombre que no baja sus límites para permanecer cerca transmite algo muy escaso: se conoce. Y quien se conoce no necesita negociar su lugar. Ninguna identidad se puede fingir demasiado tiempo. Ante el olvido, el malentendido o la no elección, lo falso se desarma. La voz cambia, el ritmo se acelera, la quietud se vuelve tensa. No hace falta señalarlo, se siente. El hombre íntegro no intenta quedarse en la vida de nadie. No teje dependencias ni deja puertas entreabiertas por si acaso. Permanece solo cuando hay alineación real. Y esa disposición a irse sin resentimiento es lo que impide que sea subestimado. La atracción que perdura no nace de técnicas ni de gestos calculados, nace de una estabilidad profunda, estar bien consigo mismo tanto en presencia como en ausencia.
Las mujeres casadas reconocen esa estabilidad de inmediato. Y saben que un hombre así no se deja arrastrar por impulsos ajenos. Aún así, todavía queda un punto más delicado. No es la manera de entrar en la vida de alguien lo que fija el recuerdo, sino la forma de salir sin dejar ruido ni deuda emocional. Ahí se decide todo. Al final, lo que define a un hombre no ocurre en el momento del encuentro, sino en el instante en que decide retirarse. Es ahí donde la memoria empieza a trabajar. Muchas personas creen que el recuerdo se fija en la intensidad, en el pico emocional, en lo extraordinario. Pero para una mujer casada, la memoria funciona de otra manera. Lo que permanece no es el vértigo, sino el orden. Recuerda a quien no dejó ruido, a quien no añadió confusión a una vida ya cargada de asuntos inconclusos. Hay una forma de irse que casi no se nota, sin exigir explicaciones, sin reclamar emociones, sin buscar un lugar especial en la historia del otro. No es huida ni desaparición abrupta, es retirada consciente cuando todo aún está entero. Ese tipo de salida no provoca drama inmediato, provoca eco. Y el eco dura más que la intensidad. Insistir, aclarar demasiado, cerrar con palabras largas suele achicar el recuerdo. Cuando todo queda explicado, la mente puede archivar y seguir. Una mujer casada pasa gran parte de su vida cerrando asuntos, resolviendo tensiones, ordenando lo que otros dejan a medias. Cuando un hombre no la obliga a cerrar nada más, algo queda suspendido. Y lo suspendido regresa solo. No hacen falta despedidas memorables. Los cierres extensos suelen aparecer donde no hay solidez. El hombre estable se retira del mismo modo en que estuvo presente, con claridad. Sin promesas, sin expectativas futuras, sin deudas emocionales. Esa limpieza resulta inusual. Y lo inusual se recuerda sin esfuerzo. Existe un error frecuente, pensar que para permanecer en la memoria hay que reaparecer. Para una mujer casada, la repetición suele desgastar la imagen. Cuanto más presente está alguien en lo cotidiano, más expuesto queda a comparaciones y fricciones. El hombre que deja huella permite que el recuerdo haga su trabajo sin interferencias. La memoria se fija mejor cuando no se la manipula. Hay otro aspecto silencioso, el recuerdo que no arrastra culpa. No hay traición, no hay cruce de límites, no hay secretos que pesen. Solo queda la sensación de haber sido respetada, de haber existido sin máscara por un momento breve. Ese tipo de recuerdo no necesita ser borrado. Permanece limpio. El hombre inolvidable no espera volver, no deja puertas abiertas por inseguridad, no conserva hilos por si acaso. Su cierre interno está completo. Y esa completitud genera una paradoja: quien no espera, permanece más tiempo en el pensamiento. Al final, lo que queda no es una imagen ni una frase, sino una pregunta silenciosa que no exige respuesta: ¿por qué, estando cerca de esa persona, todo parecía más claro? Esa pregunta no habla de deseo, habla de identidad. El hombre que deja esa huella no entra para cambiar una vida. Aparece lo justo para recordar algo esencial, la capacidad de respirar con menos peso. Luego se va. Sin llevarse nada. Sin dejar nada que deba ser reparado. Y precisamente por eso, se queda. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te aportó algo, suscríbete y deja un like. Seguiremos profundizando.